estos espejuelos son Dolce & Gabbana. Los cubanos creo que somos adoctrinados a tal punto. En Cuba hay unos 9 virus porque en cualquier momento nos quitan la corriente. Hola, sean bienvenidos a un nuevo videoblog. En el día de hoy me estarán acompañando, así que les invito a que se acomoden, se tomen su agüita, su juguito y vean este video hasta el final. Hoy estaré yendo a Correos de Cuba porque recibí un paquetico de la persona que maneja mi canal y voy a estar compartiéndoles un poco más del día, así que quédense. Y ya recogí el paquete sin problema, no había corriente en Correos de Cuba. A las 7 de la mañana. Y esto que está a mis espaldas era el Fruticuba. Y lo cerraron hace algunos años. Ahora es negocio privado, creo que todavía no ha abierto. Pero sí le hicieron bastantes cambios. Ahora todos son negocios privados. Los machos con A 50 pesos. 50. ¿Qué precio tienen las habichuelas? 150. ¿Y los plátanos? 250. Y así llegué a la casa, por eso no pude seguirles grabando el camino. Miren, parece como estoy empapada del sudor. Ustedes lo ven con este abrigo, pero hay tremendo calor. Yo lo uso para protegerme del sol. Los precios están cada vez más y más y más. Esta manito de plátano me costó 150 pesos y las habichuelas 150. Para que vayan teniendo un poco de idea de los precios. Ese mazo de habichuelas hace 4 o 5 años atrás costaba solamente 5 pesos y en el campo podía costar 1 peso. Ya se podrán imaginar. Y el paquete, que es por lo que salí a la calle, ya lo tengo en mis manos, me costó unos 60 pesos en Correos de Cuba. Les voy a mostrar alguito del paquete que me lo envió la persona que maneja mi canal. Voy a refrescarme un poquito. Estoy empapada de sudor. Y quiero compartir con ustedes algunas de las cositas que me mandó, que me envió la persona que maneja mi canal, que me envió este paquetico por una razón que ya les contaré más adelante, una razón principal. Pero bueno, me envió dentro de eso esto que creo que son como unas pastillas para rehidratación, o sea, es como unas sales de rehidratación oral muy necesarias. Actualmente en Cuba hay unos 9 virus y el dengue, el Zika, el chikungunya, casi todos los virus que son transmitidos por el mosquito, pues deshidratan, dan fiebre alta, náuseas, vómitos, diarrea, y es muy, pero muy necesario las sales de rehidratación oral. Creo que esto es como un tipo de sal y pues en Cuba no hay, ni en los centros espirituales. También chicles, yo amo los chicles, me encantan. Estas vitaminas, a ver si los virus no me cogen. Estas vitaminas son muy, pero muy buenas. Y el paquete me lo envió por esta razón principalmente, que miren qué belleza. Son estos espejuelos. Miren, estos espejuelos son Dolce & Gabbana. No sé si se ve ahí en la pata. Son Dolce & Gabbana originales. Miren. ¡Qué lindo! Me encantan y me verán próximamente con estos espejuelos porque veo perfecto. Bueno, les comento que
Estos espejuelos fueron enviados a la persona que maneja mi canal completamente gratis. Es increíble cómo los cubanos tenemos la mentalidad de que solamente en Cuba existen las gratuidades, y cuando comenzamos a crecer, al menos yo cuando comencé a crecer y a hablar con amistades que tenían familiares en el exterior, recuerdo hace algunos años tenía un compañero de trabajo que su mamá vivía en España y me dijo que a su mamá la habían operado de la vista completamente gratis. Y yo dije, ¿qué? Yo no me lo creía. Incluso para él era algo que era asombroso. Y sí, los cubanos creo que somos adoctrinados a tal punto que pensamos que solamente aquí existen las cosas gratis. Esto quería compartirlo con ustedes porque es increíble que exista una asociación de ayuda humanitaria que por solamente la persona que me maneja mi canal enviarles un correo les dijo, hay una muchacha que vive en Cuba que necesita unos espejuelos porque se les rompieron, no tiene, y mandó la receta. Miren aquí la imagen de mi receta de los espejuelos. Pues le enviaron estos espejuelos que además son de marca, completamente gratis. Yo de verdad se los digo que me asombran las cosas. Y entonces el cubano cuando ve, cuando escucha, cuando tiene conocimiento de causa de que no solamente en Cuba existen la salud, educación sin costo, pues, y estoy segura que los cubanos que están viendo este video pues van a estar de acuerdo conmigo que nosotros vivimos en una burbuja y pensamos que solamente en Cuba es gratis. Cuando salen las personas, cuando salen los cubanos es cuando se dan cuenta que hemos estado viviendo en un mundo que no es real. Y pues bueno, gracias a Dios yo no tuve que salir para darme cuenta de eso y para vivirlo. Así que bueno, espero que me sigan acompañando en este videoblog. Voy a almorzar y sigan aquí. Arroz, frijoles y picadillo, que el picadillo está exquisito. Y aprovechando que acaba de llegar la electricidad, voy a estar utilizando toda la tarde el horno. Voy a hacer lo que me gusta a mí, que es cocinar. Voy a hacer unos dulces para por la tarde con este molde que es para rosca, pero yo lo voy a hacer para cupcake. Lo voy a adaptar. Y para la cena, para la comida, voy a hacer una pizza, que mi mamá ama las pizzas y no es por nada, pero me quedan ricas. Ya mami está ahí ya imaginándose la pizza, si no se la boca agua. No es por nada, pero quedan ricas. Ya van a ver el resultado. Voy a ponerles todo en cámara rápida para que el video no sea tan largo. La receta de la pizza ya está en este canal y se las voy a dejar en la descripción del video. Y también de la receta de los muffins, que voy a hacerlo estilo como hago la panetela, así que vamos allá. Y a los que me voy a comer yo les voy a añadir chocolate con maní. No, mami, tú no puedes comer, que el chocolate te hace daño. No. Que el chocolate te hace daño. No puedes comer chocolate. Ya que hay que correr que llega diciembre ahora y después nos vamos a tener. Y mientras se hace el dulce, voy a hacer la masa de la pizza porque en cualquier momento nos quitan la corriente. Vivimos con ese miedo en Cuba. En cualquier momento. Mira qué bien cómo están creciendo. ¡Qué belleza!
Es increíble como de esta masita aparentemente tan pequeña crece tanto. Vamos a hacer una pizza grande y deliciosa. Qué masa más linda. Ahora se va extendiendo. Eso no tiene ciencia. La pizza es muy fácil de hacer. ¿Y qué es lo que lleva la pizza? Pues 2 salchichas, puré de tomate y queso. Muy, pero muy agradecida a un suscriptor del canal que dentro de los regalos que me hizo fue un juego de cuchillo, que este cuchillo es parte, y la tablita. Yo no tenía y nos arregla la vida de verdad en la cocina un juego de cuchillo. Ese cuchillo está espectacular. Muy bueno. Me gusta la salchicha picarla en pedazos chirriquiticos. Y miren qué bellos me han quedado estos muffins. Estáis viendo. Qué belleza. Está todavía tibiecito, pero miren esto, qué belleza. Demasiado rico. Y aquí tenemos merienda para unos cuantos días. ¿Cómo creció la masa para la pizza? Ya la voy a meter en el horno para cuando nos bañemos, pues nada más que sea añadir las cositas y a degustar. Caballero, y ni terminar de comerme la pizza pude. Miren para eso, todavía me queda tremendo pedacito. Se fue la corriente. Les invito a que sigan viendo los videos del canal. Y por favor, a pesar de lo malo que esté pasando en tu vida, siempre intenta sonreír, siempre intenta ser positivo. Todo en la vida puede marchar peor. Créame que los cubanos lo sabemos. Todo siempre puede estar peor, así que sonríe. Los quiero mucho y sigan viendo los videos del canal.